tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Prisma, este programa en el que a través del debate le vamos a llevar distintas opiniones para que usted saque sus propias conclusiones sobre algunos temas que son realmente relevantes para la sociedad en su conjunto. En este caso vamos a hablar de precios, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de relevamiento. Como lo hacemos habitualmente, tomamos 5 noticias que sirven de disparadores para nuestro programa de hoy. Vamos de inmediato a conocerlas. La primera de ellas tiene que ver con el comienzo del plan Precios Cuidados, primero en Capital Federal, en el conurbano bonaerense, y después llegando a todo el país, inclusive a Cuyo, donde se marca una cantidad de precios que pueden servir de referencia. Vamos a la segunda de las noticias. La segunda de las noticias tiene que ver con la repercusión del plan. Encontramos que esta noticia dice que el 700% de aumento en los productos que tienen los precios cuidados. Esto quiere decir que los consumidores aceptan la propuesta del gobierno y optan por los productos de precios cuidados. Vamos a la tercera de las noticias y tiene que ver con uno de los referentes de la oposición. En Mendoza, el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, dice que precios cuidados es una falacia y saca su propio índice de precios. Y dice además que se compra más barato en los almacenes de los barrios que en los supermercados que tienen precios de referencia. Vamos a la cuarta noticia. Tiene que ver con la repercusión desde algunos sectores de la oposición que endurecen su posición y dicen que, por ejemplo, como lo dijo González Fraga, los precios cuidados son para la gilada, desnaturalizando totalmente el progreso del programa. La última noticia es reciente. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dio a conocer las multas que se pusieron a los supermercados que incumplían y además anunció la segunda etapa de este programa. 31 millones de pesos es la multa en total a los distintos supermercados. Estos son los disparadores para nuestro programa de hoy. Aquí, en Prisma, hoy hablamos de inflación y precios, control y relevamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va nuevamente? Ya presentamos en el bloque anterior el programa. Vamos ahora, como lo hacemos habitualmente, a darle la bienvenida a quienes nos van a acompañar hoy en Prisma, las caras de la información. Y en primer lugar, le doy la bienvenida a Mariano Maure. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mariano Maure, concejal del departamento de Godoy Cruz por el Frente para la Victoria. Sí, soy Mariano Maure, soy concejal del Frente para la Victoria de Godoy Cruz. Además, soy secretario general del Movimiento Unidad Popular acá en Mendoza y que integra el colectivo Unidos y Organizados. Y además, bueno, trabajo todos los días para que Godoy Cruz sea un departamento mejor, donde estén resueltas las necesidades más estratégicas de los vecinos, como la basura, la vivienda, el medio ambiente, el estacionamiento, temas que para un departamento urbano como Godoy Cruz son muy importantes y bueno, que sea un departamento que se pueda vivir y que tiene muchas cosas para mejorar indudablemente. Y bueno, militamos todos los días para que esto sea así, para que los vecinos tengan voz ante una intendencia que entendemos que no cubre todas las necesidades de los vecinos de Godoy Cruz en este momento. Vamos a hablar de precios, vamos a hablar de relevamiento. Sabemos que se ha hecho un relevamiento, sabemos que desde el bloque del MUP, desde el bloque del Frente para la Victoria, ha recibido algunas críticas. Eso lo vamos a hablar en el programa de hoy. Muy bien. Creemos que hay cuestiones institucionales muy importantes que pasan por este tema y que el municipio de Godoy Cruz no está cumpliendo y que bueno, nosotros lo venimos siguiendo muy de cerca. Gracias, Mariano, por estar con nosotros. No, gracias a vos. Continuamos presentando a quienes nos acompañan y es el momento de darle la bienvenida a Alejandro Verón. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer estar acá, gracias por invitarnos. Militante de Barrios de Pie. Barrios de Pie. ¿Qué es Barrios de Pie para los que no conocen? Barrios de Pie, para aquellos que no lo conocen, es una organización que nació allá por el 2000, que básicamente reunía a los sectores más humildes, de la mano de la desocupación, del hambre, de esos problemas que estaban muy fuertes en esos años. Y bueno, después de tanto tiempo sigue la organización funcionando y lo que intentamos hacer es, con los vecinos de los barrios, bueno, lograr mejores condiciones de vida y bueno, por supuesto un montón de problemas que son cotidianos que todos los días hay. De aquellos problemas que había en el 2000 a estos, ha habido una mutación. Ha habido una mutación porque ahí en el 2000, 2001 vos tenías pobres sin trabajo. Hoy tenemos lamentablemente pobres
con trabajo y hasta a veces pobres con más de un trabajo. O sea, es otra situación. En el tema que nos ocupa, relevamiento de precios, ustedes han trabajado en ese tema y trabajan activamente en el departamento de Godoy Cruz. Trabajamos activamente en eso y comparado a los problemas del 2000 a hoy, la inflación y el aumento de precios, sobre todo en alimentos, es algo que golpea, bueno, cualquiera que va al almacén, al supermercado, se da cuenta que los precios varían demasiado. Vamos a hablar de eso entonces en el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Vamos a darle la bienvenida a nuestro tercer invitado, es el doctor José Luis Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto estar en el programa, muy cómodo. ¿Qué es Protectora? Protectora es una asociación de defensa del consumidor que nació allá en las nacientes de los años 90, sobre todo cuando en el año 1994 se sanciona la reforma de la Constitución Nacional, que incorporó los nuevos derechos de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la incorporación de los derechos políticos, y dos fundamentales que nos dan a nosotros el pie para todo este trabajo que hacemos de esa época, que es la protección de los derechos de los consumidores y la protección del medio ambiente, que tanto se habla de eso y que necesita de acciones concretas y que nosotros vimos en ese momento que teníamos ganas de empezar a trabajar en eso. Te dejo una pregunta para allá a la mesa. Claro. ¿Se violan los derechos del consumidor en estos tiempos y quiénes son los que más los violan? Me los contestás enseguida cuando estemos en la mesa. Con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Dale. Vamos a darle la bienvenida, como lo hacemos habitualmente, al artista plástico que hoy nos acompaña aquí en Prisma. Es Damián Martínez, a él le agradecemos mucho su presencia aquí. Damián es artista plástico, muralista, trabaja desde hace bastante tiempo en esto. Enseguida vamos a hablar con él y nos va a contar acerca de su obra, de su trabajo y de todo lo que está realizando. Esto es Prisma, las caras de la información. Vamos a un corte, enseguida volvemos ya con el primer informe y nos metemos de lleno en el debate. El programa Precios Cuidados, según la página oficial, es un compromiso asumido por el Gobierno Nacional, las empresas comercializadoras, los distribuidores y sus principales proveedores para una administración de precios flexibles durante todo 2014. Los valores de los productos comercializados desde el programa se determinan a partir del análisis de las cadenas de valor. Por esa razón, los precios cuidados son precios de referencia y sirven para comparar con los otros precios de la góndola, evaluar las diferencias y elegir. Por eso, es tan importante que los productos estén en las góndolas, visibles y accesibles, con la señalización adecuada y al precio acordado. No se trata de un congelamiento, sino que es una política a través del compromiso de los diferentes actores, trata de dar previsibilidad, certeza y transparencia a la formación de precios clave de la economía argentina que tienen que ver en esta instancia con una canasta muy representativa del consumo masivo de los argentinos. Poco tiempo después de presentado el programa, la presidenta Cristina Kirchner defendió la política de precios y llamó a todos los argentinos a cuidar su bolsillo y no permitir la especulación en la formación de precios. Tenemos que cuidar los precios. Cada argentino, piense como piense, tenga partido o no tenga partido, le caiga simpática a la presidente o no la aguante, cuide su bolsillo, no permita que le robe nadie. Una de las preocupaciones del gobierno es el incumplimiento por parte de las cadenas comerciales del acuerdo o las argucias armadas para evadirlo, por lo que, desde la Secretaría de Comercio Interior, con la colaboración de Defensa del Consumidor, comenzaron los controles y las multas para los infractores. Según el ministro de Economía, Axel Kicillof, se aplicaron multas por 31 millones de pesos a supermercados que no cumplieron lo pactado, sobre todo en materia de señalización y abastecimiento, ya que el cumplimiento de precios en general se realiza en todas las cadenas. Desde la oposición aseguran que después de los relevamientos barriales, el programa está lejos de ser satisfactorio o exitoso. Los precios cuidados, los precios controlados no existen. Se publica la Coca-Cola a 12 pesos con 50 y el distribuidor en un comercio como este la entrega a 14 pesos. Y acá está la verdad de los precios, no es lo que sale en internet, no es lo que
dicen las peleas entre empresarios y políticos. La verdad de los precios está acá en los barrios, en la calle. Otro dato que revelan las mediciones realizadas desde la oposición es la diferencia para una misma canasta básica de alimentos con productos de precios cuidados, que es del 27%, dependiendo si se va a comprar a comercios con precios regulados o libres. Para muchos, el programa intentó introducir precios de referencia, pero si la brecha entre los regulados y los libres se mantiene o amplía, no se puede hablar de un programa exitoso en ese sentido. Lo cierto es que mientras desde la oposición aseguran que la desaceleración del ritmo inflacionario se debe principalmente a la caída del consumo y no al cuidado de precios, desde el equipo económico preparan también sanciones para los productores de bienes que no entregan los artículos que integran la lista de valores congelados o lo hacen por un precio mayor al acordado. El programa está vigente. Los consumidores atentos realizan las denuncias correspondientes cuando no encuentran los productos y el gobierno establece las multas. Solo falta que los formadores de precios dejen de armar artilugios para incumplir lo que acordaron y acaten las reglas. Al fin y al cabo, los beneficiados seremos todos. Bien, comenzamos entonces el desarrollo de nuestro programa ya en la mesa de debate. Nuevamente les agradezco a todos que estén con nosotros aquí en Prisma. Y bueno, a partir del primer informe, para Alejandro, la primera pregunta. Ustedes trabajan en los barrios, en las organizaciones, y hay una crítica que dice que en los barrios es donde se ve que el programa no funciona. ¿Es así? Es así porque el programa Precios Cuidados se da en las grandes cadenas de hipermercados. En los almacenes pequeños, en los almacenes, verdulerías o carnicerías, los comercios pequeños de los barrios, no está este programa. Y es donde uno compra habitualmente, salvo que viva cerca de un gran hipermercado. Esa costumbre de hacer la compra grande para que dure todo el mes se está dejando de usar. O sea, es el día a día como voy comprando y compras en el comercio que tenés más cerca. Y ahí los precios cuidados no llegan. Lo que sí llega es el aumento de precios. Ahora, ¿por qué crees vos que ahí no llega? Digo, porque hay un trabajo especulativo en la cadena de comercialización, porque no le interesa al pequeño comerciante o por alguna otra razón política. No, al pequeño comerciante, obvio que le va a interesar. Ellos también son víctimas de la inflación. O sea, lo que a vos te aumentan y él te está vendiendo, hoy él no sabe si mañana lo va a poder comprar al precio que te lo está vendiendo hoy. Entonces, los pequeños comerciantes también son víctimas. Durante muchos años, o sea, no se ha concentrado la economía en pocas manos. Entonces, al haber pocos o casi siempre dos grandes monopolios, dos grandes grupos manejando determinado rubro de alimentos, bueno, claro, fija los precios, pero no es solamente por culpa de esos grandes grupos, sino es también por culpa de que han dejado que se vaya produciendo eso. Mariana, ustedes trabajan también en territorio. ¿Y cómo ven esta problemática? Si es que existe o si hay alguna línea que identifique más claramente, digo, lo que ustedes especifican. No, nosotros entendemos, como bien decía Alejandro, que el problema de la inflación es un problema político que tiene que ver con los grandes formadores de precios en la Argentina. En ese sentido, nosotros trabajamos con la idea de que al ciudadano argentino le vaya bien. No queremos generar críticas al gobierno, que nos parece que es la única intención de los grupos de la oposición, que permanentemente parece que festejaran los índices inflacionarios cuando aumentan. Nosotros trabajamos duramente para tratar de que esos índices inflacionarios bajen, entendiendo que son los grandes formadores de precios los grandes responsables de estas subas. El gobierno hace su esfuerzo. Indudablemente hay muchos en la Argentina que no están de acuerdo con este modelo de producción y consumo. A mí me gustaría que estos opositores nos aclararan cuál es el plan que tienen para frenar la inflación. Si realmente el plan es enfriar la economía, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que bueno, la presidenta permanentemente da muestras de que no es la intención enfriar la economía. Bueno, ayer pudo anunciar la suba en la asignación universal por hijo y en distintas asignaciones familiares. Nos parece que este es el camino, pero bueno, nosotros tenemos una gran tarea que es tratar de que los formadores de precios no se lleven
la ganancia que corresponde a todos los argentinos o a todo el pueblo argentino. En ese sentido, el programa de precios cuidados a mí me parece que está funcionando. Evidentemente atañe primero a las grandes cadenas de supermercados. El gobierno ha manifestado repetidas veces que es su intención ampliarlo a los pequeños comercios, cuestión que no es fácil y que cuesta en su implementación, pero está entre las perspectivas del programa. Entonces nos parece que el programa ha sido un gran paliativo para una inflación que en este primer cuatrimestre del año ha llegado al 11%. Nos parece una inflación que tiene que ver con un modelo de producción y consumo. Es muy difícil que no quiera haber apropiación de la renta por parte de estos grandes formadores de precios. Esto a veces es difícil explicárselo a la población, pero nosotros lo hemos intentado varias veces en los supermercados y nos han entendido y nos han pedido con muchas ganas el listado de precios. Desde el anterior programa Mirar para Cuidar, nosotros nos dimos cuenta que la gran tarea, como señaló la presidenta recién en el informe, es la concientización de todos los argentinos para que no nos metan la mano en el bolsillo y no se queden con nuestras ganancias. Protector es una organización de defensa del consumidor que obviamente recibe denuncias, hace monitoreo de precios. Yo, mira, me gustaría empezar también refiriéndonos al informe que recién acabamos de ver, y es muy importante ver de qué posición nosotros hablamos de los precios cuidados. O hablamos de la economía, o hablamos de cómo se va conduciendo uno como ciudadano en el país. Y recién como decían ellos, hay un análisis de los precios cuidados que tiene que ver con la política. Y justamente porque la economía tiene mucha influencia de la política. Pero visto desde el ciudadano y del consumidor, nosotros somos receptores de muchas denuncias que están relacionadas con algunos aspectos que si los analizamos desde lo político podemos ser asociaciones de consumidores de tipo, entre comillas, opositores, que no es así. Lo que pasa es que nosotros vemos una realidad y es que el programa de precios cuidados creemos que es una decisión política muy acertada. Porque justamente es lo que permite que haya precios de referencia y que uno cuando va al supermercado pueda decir, ah, mira, este está más caro, este está más bajo. En cambio, en la locura inflacionaria, sobre todo estos pulpos que concentran el poder en 2 o 3, sin un precio de referencia, nos pueden cobrar absolutamente lo que se les ocurre. Entonces, desde los consumidores, desde los ciudadanos, el programa hay que apoyarlo, porque justamente lo que establece es precio de referencia, esto está más caro, esto está más barato. Y no nos vamos a adentrar en lo efectivo que es el programa o no. Lo segundo, desde un ciudadano o de un consumidor de productos, nosotros creemos que hay una gran deficiencia, como en muchas cosas que se planean desde el Estado, porque es muy difícil, cerrar el círculo de planear, instrumentar y doble chequear. Que es el problema en donde, como los políticos se están encontrando, con que en la tercera etapa, que es la de chequear y doble chequear, ¿qué significa? Que es detectar que hay una infracción de estos señores gigantescos que imponen sus precios y sus condiciones de consumo y de sancionarlos. Fíjate vos que ahí en el informe dice el ministro de Economía, dice, hemos aplicado 30 millones de multas. 30 millones de multas, para tener claro para cualquiera que esté viendo esta conversación, es nada, es un vuelto para un supermercado. Lo que nosotros perseguimos desde la Asociación de Consumidores es que la gente haga la denuncia y nosotros nos vamos a encargar de hacer un reclamo colectivo para que los funcionarios, en este caso del poder provincial, del gobierno provincial o nacional, ejerzan el poder que tienen dado por la ley y por el convenio que firmaron, que es clausurar el establecimiento de esa cadena que se está burlando de nosotros. Esa sería la idea desde los consumidores, o al menos desde Protectora, ¿no es cierto? Ale, cuando ustedes van a los barrios, ¿sí? Cuando ustedes hacen el seguimiento, cuando ustedes... ¿Con qué se encuentran? Digamos, las personas le dicen, no queremos el programa, no nos interesa, o por ahí alguno le dice, sí, nos parece bien, pero no tenemos el acceso a ese programa. Lo que pasa que... ¿Cuál es la diferencia, digo? Mirá, porque me parece que es una diferencia fundamental. Si lo quieren o no lo quieren. Claro. Lo que pasa que es complejo, porque vos tenés, por ejemplo, en lo que es verdulería. Los precios cuidados están mucho más caros que lo que está la verdulería del barrio. Claro, pero habiendo precios cuidados, vos sabés si ese está más barato o está más caro. Esa es la diferencia entre que exista el programa o el que precio no de referencia. Por claro. eso. Está bien, claro. en eso sí, pero si vos me decís, el precio que más conviene es el precio cuidado, y bueno, no, eso... te están cobrando el tomate 5 o 6 pesos más caro, te están cobrando la papa más cara. Entonces, puede servir para lo que plantea acá José, que estoy de acuerdo en generar precio de referencia.
Ahora, como una medida para que no haya inflación, la verdad que deja bastante que desear. O sea, nosotros ya vimos los precios congelados, que se derritieron. Y en eso eran 10.000 productos. Y vos sabés, Mariano, largaron 10.000 productos. Después lo bajaron a 500. Y ahora acá en Mendoza, en precios cuidados, estamos en 200 y algo. Sí. Si llegan todos. Entonces, como medida antiinflacionaria, la verdad no sirve. Como para generar el precio de referencia en algunos productos, sí, está bueno. Sí, sí. Ahora, si van a ser 200 productos, discutamos qué producto. La cerveza, Claro. yo no la quiero dentro de un precio de referencia. Me parece Bueno, que... ahí viene un tema del que planteábamos desde Protectora y que tiene que ver como que en una mesa en donde el Estado es propietario de la posibilidad de tomar decisiones, cuando se sientan en esa mesa, el propietario que es el Estado, en este caso las cadenas que comercializan y los consumidores, los conceptos y se pueden arribar al listado que debieran ser mucho más útiles a nosotros como consumidores que si en la mesa se sientan solamente el Estado y las grandes cadenas de comercialización. Aparece, como dice él, la cerveza, han aparecido algunos productos que desde los usuarios y consumidores no tienen la mínima idea de qué se trata, ¿no es cierto? Es decir, esos son aspectos de respeto que en la sociedad se tienen que empezar a... Lamentablemente nosotros lo que vemos es que a la oposición lo único que le interesa es marcar el índice y marcar que ha subido para atacar al gobierno y para hacer responsable al gobierno de esta situación. No vemos en ninguno de los casos un acompañamiento serio con respecto a este problema y un real interés de que a los vecinos les vaya bien y que evidentemente el poder adquisitivo de su salario no se pierda. El mejor ejemplo de esto es, bueno, por supuesto el municipio de Godoy Cruz con este lanzamiento tan público de generar un índice propio de precios. Nos parece que esto evidentemente no ayuda, que lo único que busca es tener el dato de la inflación, evidentemente, para oponerse al programa, cuando evidentemente, lo que decía Alejandro, sabemos de hace mucho tiempo, los que estamos en los barrios o los que hemos ido a supermercados con este tema del programa, que la verdura y la fruta es un elemento que siempre ha estado más barato en los negocios de barrio que en los supermercados. No nos están diciendo absolutamente nada nuevo por el modo de comercialización que tienen los supermercados de estos productos. Evidentemente habrá que avanzar sobre estas cosas. Tampoco nosotros queremos que el comerciante pequeño se quede estrangulado con respecto al gran supermercado. Nos parece que puede vender productos a más bajo precio y no eso no es que vaya en contra del programa, sino que también sirve a la población y sirve a un modelo de producción y consumo. Por eso nos parece grave que si cada uno de las instituciones gobernadas por la oposición va a empezar a hablar de inflación, va a empezar a generar su propio índice de precios, estamos contribuyendo a una anarquía general que indudablemente no le hace bien al programa económico y no le hace bien a los argentinos, que esto es lo que más nos preocupa. El intendente Cornejo lanzó su índice de precios. Nosotros hemos hecho un pedido de informe desde el Consejo Deliberante porque no hay acto administrativo alguno en el municipio que nos diga cómo es este acuerdo con una organización a la cual Alejandro pertenece, que evidentemente pertenece a un partido político y que evidentemente pertenece a un partido político que es de la oposición y que está en un frente con el partido al que pertenece el intendente. Ahora está bien, perdón, pero y la pregunta es para Alejandro. Digo, si sabemos que pertenece a un partido político y, perdón, hago una especie de abogado del diablo en esto. Y si sabemos que desde los partidos políticos de la oposición están trabajando en esto, ¿cuál vendría a ser el problema que perteneciera a una organización política? ¿No hay problema en eso o el problema es que no lo dicen? ¿Cómo es el tema? Digo, el problema es que nos quieren presentar como un índice neutral el relevamiento de precios que hace el ISEPSI, que es el Instituto de Barrios de Pie para estas cosas. Este índice barrial de precios se presenta como un relevamiento neutral y no lo es. Evidentemente están buscando generar un índice de precios mucho mayor al que presenta el gobierno o al que se presenta en distintas estadísticas. Esto me parece que no favorece la marcha del plan económico y vemos una oposición que realmente lo que quiere es destruir y no construir y que le vaya bien al ciudadano argentino, ¿no? Yo la verdad lo que digo, Mariano, es que pongamos esa vehemencia en decir por qué Mendoza no tiene el IPC. Nosotros desde Barrio Pie salimos a medir los precios hace 1 año y medio,
cuando se dejó de medir el índice provincial. Alejandro, Mendoza, perdóname, no tiene el IPC por una razón muy clara y que está en tus palabras anteriores. Los grandes formadores de precios son formadores de precios nacionales en la mayor parte de los casos. Entonces, el índice de precios como tal necesariamente debe ser nacional y no provincial. Esto está probado. Generalmente, de nada sirve que nosotros tengamos un índice provincial cuando los formadores de precios están generados nacionalmente. ¿Cómo no vamos a tener datos? No, los datos existen. Yo te puedo decir cuál es la inflación de los últimos 4 meses con mucha claridad. ¿Datos de qué pasa en Mendoza? Yo te digo, o sea, ¿cómo gobernás vos sin datos? O sea, no podemos saber cuánto vale el kilo de yerba en el almacén de Mendoza. O sea, no se puede gobernar así. En realidad no se mide, porque está mintiendo. Y en eso, a ver, tenemos una relación con el MOP y Barrios de Pie, nos conocemos, nos contactamos en el barrio. Ustedes no pueden bancar que una familia de 4 personas puede comer con 700 pesos. Ustedes no pueden bancar eso, porque eso es mentira. ¿Cuántos ingresos tenían? Y lo sabe cualquiera. Cualquiera sabe que con 700 pesos no puede comer una familia en el 2001. Luchábamos por la asignación universal y no la teníamos. El plan trabajar era absolutamente discrecional y arbitrario, no era universal. No había apoyo para estudiar, no había apoyo de las asignaciones familiares, no había un montón de jubilaciones de ama de casa, de jubilaciones de distinto tipo que el gobierno nacional implementaba. El 2001 fue un infierno del cual salimos hace más de 10 años. Ya está. O sea, discutamos qué Argentina queremos, no. O sea, no se puede, o sea, nadie puede pensar que es verdad lo que dice el INDEC, que con 700 pesos 4 personas, 2 mayores y 2 menores, pueden alimentarse durante 30 días. Yo les puedo decir una cosa, por eso cuando empezó la intervención, uno de los temas era, si este tema lo abordamos desde una posición política, tiene una forma de discutirse. Si lo adoptamos o nos ponemos en una posición desde los consumidores y de los usuarios, es otra. Y se nota la diferencia. Es decir, nosotros como consumidores te digo que o siento esa sensación de estar preso de una pelea en la que a veces nos toca hacer una suerte, entre comillas, de opositores, porque hay decisiones del gobierno versus las decisiones de la oposición que terminan afectando a los consumidores. Nosotros creemos que... Yo una cosa con lo de vos, si me dejás para así Sí, claro, vale, claro. La idea nuestra es generar precio de referencia. Y participamos con la gestión de Cornejo en eso. Y la verdad que hay que animarse a hacer lo que hizo Cornejo, o sea, de decir, vení, medime esto, porque después le van a poder medir la pobreza también a ese municipio. Sí. ¿A vos te parece y que le la va a pobreza dar y le va a dar alto? En el departamento porque no es Cruz como... es muy diferente a la pobreza de Las Heras, a la pobreza de Guaymallén. ¿Te parece que merece un índice propio? No. Tenemos que tener 17 índices de pobreza en Mendoza. Tendría que tener uno, pero Mendoza no tiene ninguno. Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos en el próximo bloque. Mejor dicho, en el próximo bloque vamos a hablar con Damián Martínez y después del bloque vamos a seguir la discusión, vamos a seguir el debate aquí en la mesa de prensa. Siga con nosotros, ya volvemos. Bien, continuamos en Prisma y como lo hacemos habitualmente en el comienzo de este bloque le vamos a dar la bienvenida y vamos a charlar un rato con él al artista plástico que nos acompaña. Damián Martínez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por venir, por estar con nosotros, por compartir tu arte. Primero, rápidamente, ¿por dónde expresás, digamos? ¿Dónde más te trabajas? ¿Muralismo? ¿Qué tipo de expresión haces? Bueno, hacemos de todo un poco. Yo, por lo general, lo que trabajo es obra en soporte convencional, cuadros. Bien. ¿sí? Y también tengo una parte de muralismo, que es lo que dejamos en la calle con este mensaje de regalarle un poco de buena visual a la sociedad, ¿no? Entre el muralismo y el arte convencional, o sea, cuadros, ¿hay una diferencia en la estética, en la presentación, en el diseño o es lo mismo, digamos? Y suele variar por una cuestión de tamaño, ¿sí? Tenemos una libertad diferente al momento de trabajar en el mural que en una obra. A veces la obra no llega a tener la dimensión de un mural, pero la misma estética se puede plantear con diferentes tamaños, o sea, ya sea la misma imagen en el cuadro que en el mural se puede amplificar. Recién me decías que trabajás con la recuperación de pigmentos. ¿Cómo es eso? Bueno, el recicle de pigmentos. ¿Cómo es eso? Exacto. Esto es algo que yo llamo arte ecológico, que es el mejor nombre que recibe porque es reciclar pigmento puro con lo que trabajan las pinturerías, con lo que se fabrican los colores en las pinturerías,
extraer el excedente que queda en la lata y transformarlo en materiales para trabajar, ¿sí? Tanto acrílicos como esmaltes y demás. La característica que tiene es que este pigmento es altamente contaminante, cancerígeno, contamina las napas de agua y demás, y va a los basurales de cielo abierto. Entonces nosotros esa problemática tratamos de frenarla transformando ese veneno en arte, reciclando. Recién me decías que, hablando de precios cuidados, había un problema con los precios cuidados de los materiales, ¿no? Claro, sería bueno también lanzar una serie de productos congelados o una serie de productos cuidados para los materiales artísticos. Creo que es algo que nadie se ha puesto también a ver. Son materiales que hay que frenarlos porque también el consumidor los tiene que seguir comprando y el comerciante los sube a medida que calcula la inflación, me parece. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un poco la charla que yo tenía de fondo, ¿no? Esas flechas que indican que los precios se van para arriba, se van para abajo, no hay una definición muy clara, ¿no? Entonces creo que las flechas tienen diferentes direcciones expresando un poco esta incertidumbre que tenemos, ¿no? Damián, ¿tenés alguna muestra en vista, preparada para los próximos tiempos? En este momento expongo a principios del mes que viene en México. Bien. Así que se está inaugurando una muestra allá en Playa del Carmen. Bien, no te decimos que la vamos a ir a ver, pero te decimos que ojalá que tengas toda la suerte del mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí, realmente un placer tenerte y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Te dejamos seguir con tu trabajo? ¿Cómo no? Nosotros vamos a presentar a continuación, y como lo hacemos habitualmente, al periodista invitado en este programa. En este caso se trata de Marcelo Civera, él es periodista de la sección Políticas del diario Los Andes. Lo escuchamos. El diario Los Andes, recordemos que es un diario perteneciente al grupo Clarín, a pesar de que tiene bastante, o por lo menos un margen de independencia de movimientos en el tratamiento de algunas de las noticias, sobre todo las locales. Respecto de las nacionales, toma lineamientos nacionales, al igual que la voz del interior. Y en general se adscribe a esta política de posicionamiento pesimista respecto de la aplicación de este tipo de políticas que favorecen los controles, que favorecen la administración o la negociación, en este caso de los precios. Al margen de las posturas, porque los medios tienen sus líneas editoriales, no es lo mismo las del Grupo Clarín, está bien claro, que la de Página 12. Lo importante en este programa es que es un paso necesario más en la formación de futuras paritarias de precios. Aquel que tiene el poder de fijar un precio tiene el poder de decidirle el nivel de ingresos al resto de la población, porque si lo sube, inmediatamente le está bajando el nivel de ingresos, o por lo menos el poder adquisitivo, al resto de la población. Semejante poder no puede estar en unas solas manos concentradas, por eso es importante que los precios, lejos de estar fijados por ese solo poder, se pariten. Es decir, se negocien, como en una paritaria se negocian los salarios, que participe el Estado, que participen los consumidores y que participen también estos grupos empresarios. Este programa habrá que evaluarlo un poquito más adelante para ver los resultados. Sin embargo, para mí lo más positivo es que está en camino hacia la formación de esto que en algún futuro serán las paritarias de precios en la República Argentina. El agradecimiento nuevamente a Marcelo Civera por habernos acompañado en el programa de hoy. Queda el concepto, paritaria de precios. Empezamos por ahí. Un concepto hecho por el periodista. Totalmente. No sé si recién en el bloque anterior tomé intervención en ese aspecto, porque fíjate vos que en la última década se ganó mucho a partir de decisiones del gobierno nacional de llevar a cabo en los ámbitos de los trabajadores las discusiones paritarias. Y fíjate vos, volvemos a la mesa. Es decir, quien se sienta a la mesa al momento de determinar o tomar una decisión sobre un bien tan preciado, en ese caso el salario, imagínate lo preciado que será, que es nuestro bolsillo, en este caso el valor de las cosas que consumimos. Nosotros esto se lo hemos planteado por escrito a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en Buenos Aires, lo hemos planteado por escrito acá en Mendoza, se lo hemos pedido como carta abierta al gobernador, que cada vez que se tomen estas decisiones, se tomen
haciendo que los ciudadanos o los consumidores tomemos participación y nos sentemos en la mesa al momento de discutir. Son pasos muy importantes ganados por los trabajadores y sería muy importante si se ganara por los usuarios y consumidores. Esto es un tema de tipo, no sé si va al debate hablar de la ley, pero la Constitución del año 94 permitió una herramienta poderosísima que se le da al Estado y que se le da a los ciudadanos, que es la posibilidad de armar estas mesas de discusión cuando se resuelva un tema tan caro que es a la sociedad, salarios, precios de las cosas. No, aparte, un agregado permite de mucha mejor manera generar políticas activas del Estado. Exactamente. Porque uno puede articular beneficios impositivos o beneficios de distintos tipos para las empresas en base a las mejoras que puedan tener para el consumidor. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en temas de derecho laboral y empieza la paritaria y cada uno hace su lista de temas a tratar. Acá, ¿Ustedes cómo ven este concepto de paritar los precios? De que todas las instituciones o todos los que tienen algo que ver participan activamente en una negociación. En realidad la participación de los distintos actores es buena, siempre la participación es buena. Yo recién hablaba con José y le comentaba, seguro ustedes ahí en Protectora deben tener muchas denuncias por el tema del cambio de gramaje. Nosotros desde Barrio de Pie cada vez que venimos haciendo hace 1 año y medio ya esto de sistemáticamente salir a medir los precios. Y nos apareció esto, cambio de gramaje, por ejemplo. El principal ítem de denuncia de los precios. Es decir, los tipos a lo que antes pesaba 1 kilo o 420 gramos, como decía, pesaba 400, 380 y así. Es una forma de hacer patraña comercial. Eso está malo. Fíjate vos, cómo se habrá avanzado en esto de la paritaria para fijar determinados precios, que cuando se trata de servicios públicos, en el año 2008 se fijó la tarifa del gas para todo el país a partir del desarrollo de una audiencia pública en la que se sentó en el ente regulador, el ENARGAS en ese momento, las asociaciones de usuarios de gas y las empresas concesionarias. Entonces, no es participar en una audiencia y hablar como en las películas. Es que las empresas concesionarias y el dueño del servicio público tiene que mostrar los costos, tiene que saber cómo es esto. Acá en la provincia ocurrió algo el año pasado muy interesante que tuvo poca difusión, que es la implementación de la audiencia pública al momento de que el gobernador fije la tarifa del transporte público de pasajeros. Y generó hasta un juicio eso, que está en trámite, pero a partir de un acto de transparencia gubernamental y de los que prestan el servicio, ¿no? Vamos a irnos a un corte, volvemos después con el segundo informe y ya nos metemos de lleno en la última parte del programa. Sigan con nosotros, esto es Prisma, las caras de la información. El programa Precios Cuidados generó cruce de opiniones desde su anuncio hasta hoy. Los primeros dardos vinieron por la aplicación del plan solo en Capital y Gran Buenos Aires, pero rápidamente los productos protegidos llegaron al interior y se cerró un fuerte ataque. El faltante de varios productos de primera necesidad en los supermercados que supuestamente estaban en el acuerdo, la ubicación engañosa y la trampa de modificaciones en los envases alentó a la creación de varias aplicaciones para que los consumidores no se dejen engañar. Hola, yo soy Yamila. Yo soy Alejandro y juntos desarrollamos Precios OK. Vamos a escanear producto. Y bueno, acá vemos, y es el producto con el precio que estábamos buscando. Ojalá les haya servido, bájense la aplicación y esperamos todos sus comentarios. Y esperamos también que sea un buen aporte para cuidar los precios entre todos. En ese clima, la máquina publicitaria del gobierno salió a la carga, alertando a los compradores e intentando generar conciencia sobre el control de precios. La campaña sobre este tema se hizo fuerte en el fútbol para todos, pero también en todos los canales allegados al oficialismo y no solo en la televisión pública. Si no está el producto que busco, voy y lo reclamo. Es mi derecho, es mi poder como consumidor y es el deber de los comerciantes. La oposición siguió con sus críticas argumentando que el único beneficiado es el gobierno y que poco le interesa al Frente para la Victoria el bolsillo de los argentinos. En nuestra provincia, Alfredo Cornejo, intendente de Godoy Cruz, fue siempre una de las banderas del descontento. Al gobierno nacional le conviene mucho el acuerdo y de precios cuidados con los grandes supermercados porque son agentes de retención y le importan esos acuerdos porque son los que le recaudan más impuestos, ¿no? Porque uno en el supermercado, todas las compras son en blanco,
y entonces recauda más el Estado. El gobierno alentó a que los consumidores denunciaran a las cadenas que no cumplieran el acuerdo de precio, y así varios hipermercados de nombres resonantes se vieron afectados por las multas oficiales. El secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró que hasta ahora el programa es un éxito, y el ministro Axel Kicillof dijo que Precios Cuidados es hoy una marca registrada del gobierno nacional y de todos los argentinos, pese a que algunos dijeron que no iba a funcionar y era una gilada. Hoy un economista, lamentable, ¿no? El otro día decir que Precios Cuidados era para la gilada. Está bien. Yo no tengo nada que responder, se tendrá que verse en la cara con todos los miles y miles y millones de argentinos que buscan Precios Cuidados, que compran Precios Cuidados, que apoyan este programa, cuidando su propio bolsillo, no apoyando políticamente al gobierno, cuidando su propio bolsillo, porque esta es una invitación a la gente a que participe, y solo la participación popular va a servir para que los precios se mantengan en estándares razonables. La segunda parte del programa ya está en marcha. Se agregaron productos para celíacos, se incorporaron nuevos productos y los mercados de barrio junto a los supermercados chinos adhirieron al acuerdo. La oposición tiene más de un argumento para estar en contra, pero cada vez son más los argentinos que descargan la aplicación para cuidar su bolsillo y recurren a la lista para llevar a su casa los productos que forman parte de los precios cuidados. Ale, ¿qué medidas o qué, suponiendo que, como decíamos recién, los precios cuidados sean precios de referencia, y en eso estamos de acuerdo en que puede llegar a servir para eso, ¿qué medida podría instrumentarse desde el punto de vista de ustedes después de hacer los precios de referencia? Después de ver... Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una cosa es que existan precios de referencia y otra es que los precios cuidados cumplan ese rol. Está bien. Nosotros, por la experiencia que tenemos de los precios congelados anteriormente, del congelamiento de precios, en realidad si vos ves cada uno de esos productos, la marca y el gramaje que figura dentro de los precios congelados, que se puede, o sea, cualquiera en su casa lo puede ver, lo puede googlear, buscás, eso tiene, cuando desaparece el programa, un efecto rebote que te alza el precio, pero te da el incremento de precio de golpe. Entonces, estos programas, una cosa es tener precio de referencia, que es tratar de decir, bueno, a ver, entre el productor, esto de una especie de auditoría, de una paritaria, digamos. El decir, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta hacer esto? ¿Cuánto se está vendiendo? ¿Cuánto le vale? ¿Cómo? Ahora, los precios cuidados te sirven de alguna forma de precio de referencia, pero como son programas que tienen caducidad en el tiempo, lo que único que provocan después es el efecto rebote. Vale, el efecto rebote va a venir provocado si la política falla, evidentemente. Si no se sigue una continuidad en el programa y no se tiene la fuerza política para tratar de que los formadores de precios dejen de lado sus grandes ganancias para que el poder adquisitivo del salario suba, esto es una pelea política que si la pierde el gobierno, indudablemente vamos a tener problemas y va a haber un efecto rebote, como dice Alejandro. Ahora, me parece que queda absolutamente en claro de las palabras del intendente Cornejo qué es lo que se busca. Se está diciendo, bueno, el intendente Cornejo parece que tiene problemas de que se compre en blanco en los grandes supermercados. Habría que comprar en negro y no recaudar el Estado, con lo cual no sé a qué modelo está adhiriendo. Seguramente un Estado pequeño, a un Estado mínimo que deje que los precios fluyan. Si este es el programa, evidentemente el efecto rebote va a venir inmediatamente. Y creemos que, bueno, que más allá de la buena voluntad de los chicos con los que hemos compartido muchas acciones militantes, nos parece que su gran contradicción está en creer que la inflación va a ser solucionada por alguien como Cobos, que, bueno, indudablemente nos ha demostrado muchas veces que no es su gran interés controlar a los grandes formadores de precios, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo controlarían la inflación? No, yo antes que nada para responderle así, para que toda la gente que está en su casa sepa, o sea, nosotros desde Barrio de Pie, yo pertenezco a una organización, es Libre del Sur, estamos de acuerdo con UNEM, estamos de acuerdo, somos opositores al gobierno, o sea, no es nada que sea secreto, o sea, es público. Todos saben, o sea, cualquiera. Vos entras en mi Facebook y dice, estado civil, casado, tengo una hija. Ahora, nadie quiere que le vaya mal a la Argentina. Pero la Argentina está mal. Y eso es lo que
el oficialismo se encarga de sistemáticamente negar. O sea, hay inflación, hay inflación. Hay más pobreza, hay más pobreza. ¿Tenemos problemas? Tenemos problemas. Ale, ¿cómo lo solucionamos? Tenemos problemas, pero no. ¿Cómo lo solucionamos? No digamos que por salir a ver cuánto vale el kilo de papa, estamos totalmente vos sos opositor y estás tratando de que este gobierno se derrumbe. Yo quiero saber cuánto vale el kilo de papa. Está bien. Porque acá en la provincia de Mendoza, esto es una decisión de política económica, no es una decisión que la vamos a tomar desde el mercado. Cuando Cornejo plantea, cuando el intendente de Godoy Cruz plantea que el gobierno es socio de los grandes hipermercados, tiene razón. Nosotros coincidimos. Son socios porque la mayor concentración económica en manos de 5 cadenas de hipermercados se produjo estos últimos 10 años. Bueno, viene de los 90. Las bocas de venta de productos la manejan los hipermercados, que son lo mismo que le venden a los mercaditos chiquititos. Yo, si me permiten los dos, venimos trabajando pero desde Protectora venimos trabajando desde los años 90 y en sus inicios de los años 90, y hemos visto que no es un tema de los gobiernos. Es decir, en algún momento gobernaron peronistas, otros radicales, mix, el kirchnerismo. Es decir, desde los 90 ahora hemos visto pasar muchos gobiernos y todos han tenido exactamente la misma problemática del ciclo de los 10 años de nuestra querida Argentina. Yo por eso creo que no hay que desde Protectora y desde los consumidores, no queremos meternos en una batalla de tipo político, pero sí queremos que todos los usuarios y los consumidores sepan que hay que participar. Porque yo no creo que sea tan malo el programa de precios cuidados porque establece precios de referencia. No creo que sea el acabose de la Argentina que haya esta inflación porque es un país que también está creciendo. Tendrá sus problemas políticos sobre todo, de desinformación o de superinformación de determinados temas. Pero lo que sí está claro es que en todos los gobiernos y en nuestra experiencia como asociación que protege derechos de consumidores y de usuarios, vemos que el Estado o el Estado administrado por cualquier bandera política tiene la capacidad de hacer grandes planes, de ponerlos en ejecución, pero hay un gran problema que es al momento de poner el check de lo que están haciendo. Y eso es lo que nosotros proponemos de Protectora. En nuestra página nos cuesta mucho, porque nos cuesta mucho la difusión de la asociación, pero hay un formulario que le dice, señor director de Defensa del Consumidor, todos estos establecimientos con nombre y apellido están fallando a este acuerdo que firmaron y le estamos pidiendo que clausuren el establecimiento. En ese sentido... Y ahí es donde nosotros creemos que los consumidores tenemos nuestra acción y nuestro rol activo. Ayudar al Estado de cualquier bandera política para que haga el doble check y por una vez por todas, al menos en la provincia, por eso estamos luchando desde Protectora, se clausure el establecimiento. Nosotros creemos que en ese sentido la labor de las asociaciones de consumidores es fundamental para ponerle límite a los atropellos de las grandes son cadenas. Verdaderos Ahora, atropellos. no podemos creer, y perdóname esto, no podemos creer que Cornejo, Cobos van a hacer lo que nos van a defender, cuando evidentemente el departamento de Godoy Cruz es donde mayor cantidad de hipermercados florecen día a día permitidos por el intendente. Terrible. Entonces, lo que menos podemos pensar es que acordando con Cornejo vamos a ponerle freno a esos atropellos de los hipermercados cuando en Godoy Cruz se les ha dado vía libre para todo, para las calles que los colindan, a cambio de casi nada. Entonces, bueno, evidentemente tenemos un límite ahí que si vamos juntos a controlar precios, lo vamos a hacer muy bien. Ahora, no podemos creer que quienes van a solucionar los problemas de Mendoza y de la Argentina son como de Cornejo. No podemos ir juntos a controlar 200 precios cuando hasta el año pasado eran 10.000 precios congelados. O sea, tenés 9.800 menos. Yo te digo, los hipermercados, por ejemplo, están en todos los departamentos. Los casinos están en todos los departamentos. Es indudable técnicamente, y vos vas a acordar conmigo que del mirar para cuidar al precios cuidados, el gobierno aprendió. Sí, creo que porque evidentemente centró en los productos más importantes la mirada y además centró en la conciencia del consumidor la base del programa. Esos dos avances con respecto al mirar para cuidar son fundamentales. A mí me interesa conocer qué es lo que piensan nuestros televidentes, lo que piensa la calle, y después volvemos con Lale, que tiene acá un montón de cosas para decir. Así que vamos a las opiniones de la calle, que habitualmente tenemos en nuestro programa, y enseguida volvemos. Bueno, pienso que la idea no está mal, pero que tendría que extenderse a otros productos, como por ejemplo la nafta. Me parece una mentira más del gobierno, que nos quieren hacer creer algo que nos están cuidando, y la verdad que no es así. Vas a las 9 de la mañana a comprar, yo soy jubilado, me llevo lo que hay y resulta que no es el precio cuidado. Como iniciativa para tratar de
de luchar contra la inflación puede ser algo bueno. No estoy seguro que la gente esté realmente cumpliendo con lo que se pretende para que esto funcione. Yo creo que está bien si están los precios y los productos en las góndolas para la gente que realmente lo necesita, ¿no es cierto? Está buena la iniciativa del gobierno para poder ayudar a la gente de bajos recursos, pero en los supermercados no están o sea, sale el cartelito, precios cuidados, pero no está el producto. Me parece muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos que fijarnos si efectivamente están aplicando esas medidas de lo que se llama precios cuidados. No sé para quién son los precios cuidados. Si son para el supermercado o para nosotros, yo no llevo nada. Los cumplen a voluntad de ellos, pero habría que controlarlos más. Todo lo que viene del gobierno para mí es mentira. Yo realmente no lo utilizo, no voy al súper porque trato de basar mi economía más que nada en el diario. O sea, si hoy me hace falta azúcar, compro azúcar, me falta leche, compro leche. Especulan mucho, siguen siendo los formadores de precios. Yo tengo mi opinión, pero creo que en estos años han ganado mucho dinero y el gobierno tendría que accionar con mano más firme sobre todo sobre las grandes cadenas. Y que somos un poco hijos del rigor, es decir, necesitamos que alguien nos esté controlando, un inspector o una multa, porque si no, espontáneamente nos surgen. Bien, volvemos después de las opiniones de la calle. Habíamos dicho que le había prometido la palabra a Alejandro, así que empezamos con vos este bloque, que seguramente tiene algo que ver con lo que veíamos en las opiniones de la calle, ¿no? Sí, seguramente. Lo que yo planteaba es esto, que hace un año eran 10.000 productos, ahora son 200 y algo, ¿no? La verdad no quiero mentir en el número, no me acuerdo bien. Hay muchos de esos productos que están por sobre. O sea, no son los precios más bajos en el mercado ni hasta dentro del mismo supermercado. Uno puede ir al supermercado y pueden comprar precio cuidado. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el arroz no es el más bajo, el aceite no es el más bajo. Te genera el precio de referencia, pero tampoco te tira para abajo los precios de esos productos. Hay que discutir cuáles son esos productos. Digamos, porque para mí están mal compuestos. Pero eso también. Te hago una consulta a ver cuál es tu opinión sobre esto. Porque los formadores de precios pueden manipular también los precios. Por ejemplo, hay una cadena local de supermercados que no adhiere a precios cuidados y por ahí tiene precios más bajos, como vos decís, que los precios cuidados. Pero digo, pueden manejar los formadores de precios esto como una especie, no sé, de boicot al mismo programa de precios cuidados. Está bien, este es el precio de referencia, yo te lo pongo más bajo porque se me da la gana. Digo, ¿tienen o ustedes? Sí. No, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero para mí es una locura, o sea, principalmente para Barrio de Pie, para Libre del Sur, para UNEN, si querés, es una locura que tengamos que fijar precios. Bien. ¿Cómo controlarían ustedes porque te está demostrando que hay algo que está mal. Y que tenga que fijar precios después de 8 años. ¿Cómo acciona el Estado? Después de 8 años, de 10 años de crecer al 8%. O sea... Bien. Sí, pero ¿sabés qué? Hay una cuestión que el Estado no se puede sacar esa obligación que tiene de controlar. No, de convocar a la mesa es una. Y la segunda, hacer el doble check, hacer el acta de infracción y aplicar la sanción. ¿Y qué es lo que acá nosotros creemos, humildemente, en todos estos 20 años que venimos trabajando, de que evidentemente, y en todos los gobiernos, es un tema casi, te diría, de tipo estatal, no de un partido político en particular, porque todos cometen el mismo error. No hay sanciones. Yo no he visto un solo establecimiento, y esto hay que decírselo a la gente, no había un solo establecimiento comercial de las grandes cadenas de comercialización de productos que se abusan de nosotros los consumidores que haya sido clausurado con la franja. Sí, vemos por ahí un bolichito que cometió una infracción mínima, pero a estos grandes no. Y desde los consumidores tenemos que empezar a trabajar para que eso ocurra. No podemos permitir que esta gente se aproveche de nosotros de la manera que lo hace, porque siempre hay un funcionario que está durmiendo la siesta, mientras que la política es buena. Porque yo creo que tanto en algún momento, si estamos hablando de radicales y peronistas, tanto peronistas como radicales han tenido planes tratando de contener estos temas. El problema está en cómo los han terminado de ejecutar. Y ahí está el error, y ahí está la participación de nosotros como ciudadanos.
tenemos que seguir insistiendo en que se sancione a esta gente que nos mete la mano en el bolsillo. No nos queda mucho más tiempo, entonces le vamos a ir pidiendo que vayamos cerrando con nuestras conclusiones, nuestros puntos de vista, y si es posible, para aquel que está como televidente, ¿cuál es la política a seguir o qué debemos hacer? Consumir en los mercados del barrio, ir a los hipermercados y ser, digamos, ser parte de la cadena. ¿Cuál es por dónde como televidente o como consumidor, si quieren, se lo pregunto? Empezamos por el que ustedes prefieren. Bueno, desde Protectora nosotros tenemos un mensaje muy claro que está en nuestra página de internet y en nuestro mensaje que intentamos dar a diario. El primero de ellos, no compre en las cadenas de supermercados. No le haga caso a su publicidad. No concurra a los grandes casinos. No concurra a esos lugares que ilegalmente están plantados en nuestras ciudades. Bien. Segundo, compre en su barrio al comerciante, al carnicero, don Juan o dona María, que está peleando codo a codo con nosotros todos los días. Y tercero, desde el Estado, cualquiera sea la bandera de la política que esté gobernando, sentemos en la mesa, ese periodista que ustedes colocaron al aire muy acertadamente dice, hagamos una paritaria cada vez que tengamos que decidir sobre temas que interesan a toda la comunidad. Servicios públicos, hay un mandato de nuestra Constitución como país que tiene que ver con el respeto y nace a partir de sentarnos todos en la misma mesa. Esa es una conclusión de Protectora, ¿no? En la misma línea tenemos un gran desafío como gobierno para llegar a incorporar a los negocios más chicos y a los mercados más chicos al programa. Creo que es un gran desafío, lo ha planteado Costa, el secretario de Comercio de la Nación. Creo que es el gran desafío de la siguiente etapa del programa, poder incorporar a estos pequeños comerciantes al programa. Y por otro lado, bueno, evidentemente llamar a la población a que no se deje vender estos cantos de sirena de aquellos que hoy aparecen como opositores, que se prenden del índice de inflación para tratar de atacar al gobierno cuando evidentemente, y está demostrado, no han generado una sola propuesta que nos diga cómo atacar la inflación de otra manera, cómo generar un plan económico que sea viable para todos los argentinos, sin echar gente, sin enfriar la economía, sin generar un Estado pequeño, que fue lo que tuvimos en los 90. En ese sentido, bueno, evidentemente tenemos mucho para trabajar. Concuerdo con Alejandro que el programa de precios es solo una medida de política económica, la política económica es mucho más amplia, pero creo que bueno, que el gobierno ha dado sobradas muestras de que lo que más les interesa es el consumo de los argentinos y la producción nacional. Alice. Primero, bueno, yo que lo planteamos, bueno, oficialismo opositor, al gobierno no le creemos, básicamente, o sea, dos cosas, no tenemos INDEC que nos diga qué pasa, y el gobierno desde que agarró YPF, la verdad que aumentó no sé cuánto, pero la verdad que, o sea, ni siquiera pueden cuidar ese precio. Lo que le recomiendo a la gente es compre, igual, verdulerías, carnicerías, almacenes de barrio, ayuda a su vecino, cuando usted, sobre todo en los barrios más humildes, cuando a usted le hace falta una mano, el comerciante se la da, el comerciante la está peleando como usted, le recomiendo eso. Y hay que tener fe porque la verdad que este es un país riquísimo, la Argentina es grande y todos queremos que le vaya bien. Nos quedó mucho material porque inclusive quería hablar de los bolsones de verduras para todos, carne para todos. La verdad que nos quedó mucho material, no tenemos más tiempo. Ali, muchas gracias por estar acá. Realmente un placer. Muchísimas gracias, José, por estar acá. Mariano, un placer estar en este canal y en este programa. Esto fue Prisma, las caras de la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que le haya servido este programa. Nuestra intención es tener todas las voces para poder, digamos, escuchar las distintas posiciones y sacar nuestras propias conclusiones. Agradecemos fundamentalmente a Damián Martínez, que nos ha estado acompañando con su arte aquí en este programa. Puede seguirnos a través de www.señalu.tv. El próximo programa estaremos con los candidatos a rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias.